Desde el 2013, las muertes causadas por opioides sintéticos se han disparado radicalmente. El fentanilo, siendo 100 veces más potente que la morfina, es considerado como la causa principal detrás de muchas de estas muertes, las cuales ya han acumulado el número de decenas de miles de víctimas por año. Este adictivo analgésico esconde una oscura historia llena de secretos, corrupción y siniestros intereses económicos y políticos que hacen que hoy, en Estados Unidos, la hipocresía sea el opio del pueblo. Para entender el porqué de la crisis del fentanilo, es necesario conocer los orígenes de la epidemia de opioides que hoy en día están arrebatando tantas vidas en los Estados Unidos. Un alcaloide que ocasionaría una bola de nieve de largas décadas de lucro a través del dolor y la adicción de miles de personas. La morfina. La morfina es un alcaloide proveniente del opio descubierto por Frederick Schethorner en 1804. Su nombre proviene del dios griego de los sueños Morfeo, debido al intenso efecto somnífero de la planta. El compuesto activo de la morfina sería comercializado por Schethorner en 1817 como un analgésico y tratamiento para la adicción al alcohol y el opio. De la mano del invento de Alexander Wood en 1853, la aguja hipodérmica, la morfina sería atribuida a cientos de casos de adicción a finales del siglo XIX, incluidos la Guerra de Secesión, donde se reportarían aproximadamente 400.000 víctimas adictas a la morfina. Esta adicción pronto sería conocida como la enfermedad del soldado, y años antes, entre 1845 y 1849, el padre de la ginecología, J. Marion Sims, experimentaría sobre esclavos negros, en su mayoría mujeres, un sinfín de cirugías sin anestesia, debido a que esta práctica no era considerada como un método seguro y efectivo en aquella época. Estas polémicas prácticas eran extremadamente dolorosas, por lo que muchas no soportaban las cirugías por completo. Se dice que Sims hizo a varias esclavas adictas a la morfina con el objetivo de que fueran más obedientes, prometiéndoles una dosis solo al final de la cirugía. En un intento por hacer un analgésico opioide menos adictivo capaz de reemplazar a la morfina, varios químicos de la empresa farmacéutica Bayer lograrían aislar un nuevo componente el cual nombrarían heroína, un nombre derivado de la palabra alemana Heroic, que quiere decir heroica. Sin embargo, la heroína resultaría ser 2 a 5 veces más potente que la morfina y daría inicio a la narcomanía a principios de los 1900. Todo cambiaría en 1952 cuando en Stamford, Connecticut, los hermanos Raymond, Mortimer y Arthur Sackler comprarían una pequeña farmacéutica llamada Purdue Frederick. En los años 90, la familia Sackler convertiría esta pequeña compañía en una corporación gigantesca al crear 2 analgésicos opioides, OxyContin y MS-Contin. La empresa, ahora conocida como Purdue Pharma, iría lo suficientemente lejos como para comprar información a través de empresas mineras de datos. Allí se contactarían con los doctores para impulsar aún más sus ventas, dando como resultado una expansión de su medicamento más allá de los límites recomendados, pues por lo general, los opioides suelen ser empleados para aliviar los dolores de pacientes con cáncer y personas recién operadas. There's another serious misconception, and that's about the medicines that we use for pain. There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. They don't wear out, they go on working. They do not have serious medical side effects, and so these drugs, which I repeat are our best, strongest pain medications, should be used much more than they are for patients in pain. Los deseos de Purdue por vender de manera masiva sus medicamentos terminaría causando una bola de nieve responsable de la sobredosis de miles de personas. Verás, uno de los factores de riesgo más grandes en relación a la adicción a las drogas es su fácil acceso. Entre más fácil sea consumir la droga, más grande será la probabilidad de que alguien se vuelva adicto a ella. Una prueba de ello fue la prohibición de la producción, importación y venta de alcohol en los Estados Unidos, una medida tomada entre 1920 y 1933 que reduciría significativamente la adicción y los problemas de hígado en todo el país. Evidentemente, la prohibición de estas sustancias promueve la creación de mercados negros operados por pandillas criminales, pero luego de que se levantaran las medidas, el consumo de alcohol incrementó rápidamente.
La crisis de los opioides en Estados Unidos es un trágico ejemplo de este fenómeno. Las prescripciones de opioides se cuadruplicaron entre 1999 y 2012, siendo el Oxycontin, el Vicodin y el fentanilo los medicamentos con mayor demanda. El problema de las prescripciones adulteradas, sumados a una distribución de los opioides en todos los rincones de América, ha sido la causa del incremento en la adicción y muertes por sobredosis. El porqué del aumento de las prescripciones de opioides se explica de manera sencilla, desde la medicación de pacientes que dicen sentir mucho dolor hasta doctores que recetan de manera indiscriminada dichos medicamentos. Sumado a esto, se han presentado casos donde muchos falsifican sus propios síntomas con el fin de obtener el tan anhelado analgésico. En dichas circunstancias, algunos pacientes han cortado sus dedos para mezclar sangre con pruebas de orina. Otros casos donde ciertos pacientes con largos antecedentes con las drogas llegan a probar la oximorfona u opana, solo para terminar probando algún opioide más fuerte como la heroína. Pero una de las causas más comunes son simplemente pacientes que fueron recetados algunos de estos medicamentos que inmediatamente terminarían adictos y regresarían por más. Al tratarse de drogas tan adictivas, estas han ido evolucionando. Opioides como la oxicodona, la hidrocodona y la hidromorfona están disponibles en un largo abanico de formas cada vez más asequibles. Píldoras, inyecciones, parches y sprays nasales. Incluso, algunos psiquiatras reportan haber atendido a pacientes que ingresaron a su oficina mientras lamían una paleta de fentanilo. La historia del fentanilo se remonta a los años 60, donde el belga Paul Janssen se interesó por fabricar un analgésico más potente. Sus estudios, iniciados en 1953, tendrían como resultado el famoso fentanilo, un opioide 100 a 300 veces más fuerte que la morfina, además de su variante, el carfentanilo, una molécula 10.000 veces más potente que la morfina, utilizado para anestesiar animales como elefantes y osos. A pesar de la inmensa extensión del fentanilo, existen antecedentes de sobredosis por carfentanilo. Uno de ellos fue la crisis de rehenes del teatro de Dubrovka en Moscú, en 2002, donde un gas intoxicaría a cientos de personas. Gracias a la utilización de naloxona, un medicamento que revierte una sobredosis de opioides, se lograron rescatar a algunos rehenes, lo cual indicaría que el gas estaba compuesto de opiáceos. 10 años después se encontraría carfentanilo en la ropa de algunos rehenes. Cabe resaltar que una dosis de solo 2 miligramos de fentanilo es letal para la gran mayoría de personas. Pero antes de que el fentanilo fuese ampliamente extendido, la crisis de los opioides tendría origen con el ya mencionado Oxycontin. La FDA, entidad encargada de la regulación de alimentos, cosméticos y medicamentos, aprobaron el uso de Oxycontin en tiempo récord, menos de un año, sirviéndose de afirmaciones exageradas sobre la seguridad del medicamento. El responsable de esto fue Curtis Wright, quien, luego de aprobar el Oxycontin, abandonaría la FDA para trabajar un año después con Purdue Pharma, con un salario 3 veces mayor. Este sería el inicio del monopolio de la familia Sackler, quienes fueron demandados miles de veces luego de comenzar a vender Oxycontin. En 2007, Purdue se declaró culpable de cargos criminales asociados a la venta de Oxycontin, a pesar de declarar que negaban el conocimiento sobre el uso que se le daba a su medicamento. Por estos cargos, Purdue Pharma pagaría una multa de $600 millones, una cifra bastante menor en comparación con los $35.000 millones generados de las ventas del Oxycontin desde 1996, el gran poder para influir en las instituciones públicas y un ejército de médicos corruptos que recetaban a diestra y siniestra el activo opioide. Los Sackler se han defendido múltiples veces diciendo que son diferentes al Chapo Guzmán. No somos una organización ilegal de drogas, todo lo que hicimos fue bendecido por la FDA. Pero teniendo en cuenta las acciones de Curtis Wright, aquel conejillo de Indias que daría luz verde a la venta del Oxycontin y al inicio de la crisis de los opioides en Estados Unidos, Purdue Pharma no sería muy diferente de un cartel de narcotráfico. Bueno, de hecho sí es diferente en ciertos aspectos. Su producto se vendía en farmacias y no en las calles. El prospecto aprobado por la FDA decía lo siguiente: se cree que la absorción dilatada que proporcionan los comprimidos del Oxycontin reduce la propensión a un posible abuso. Wright negó haber escrito dicha frase, pero lo cierto es que algunos testigos dirían que sería él quien la defendería frente a los compañeros de trabajo que la cuestionaban enormemente.
La probabilidad de terminar adicto a este opioide era del 8 al 12%, y se reportaron casos de pacientes que, por un simple dolor, terminaban adictos al Oxycontin, un error del gobierno estadounidense sin precedentes que daría inicio a la gran crisis del fentanilo. Al restringir la venta del Oxycontin, los pacientes adictos comenzaban a buscar alternativas. Al igual que el medicamento estrella de Purdue Pharma, el fentanilo fue aprobado por la FDA con la condición de ser utilizado sobre pacientes con cáncer o una condición terminal. El laboratorio de Paul Janssen fue adquirido por la gigantesca Johnson & Johnson, quienes darían luz verde a la creación de nuevos productos con fentanilo, multinacional que terminaría pagando una multa al igual que Purdue Pharma, luego de que un juez de Oklahoma determinara que contribuyó a fomentar la crisis de opioides que afecta hoy en día a Estados Unidos. Por supuesto, Johnson & Johnson no sería la única compañía ligada a la extensión de fentanilo. Insys Therapeutics, una empresa fundada en 1990 por John Kapoor, también enfrentaría problemas legales con una implicación mucho más importante. Su principal producto era el Subsys, un líquido a base de fentanilo utilizado para aliviar dolores de pacientes con cáncer. Sin embargo, Insys haría uso de las mismas prácticas que llevaron a la extensión del Oxycontin en su momento, es decir, utilizar el juicio de médicos sobornados para recetar el medicamento a otro tipo de pacientes de manera indiscriminada. Este modus operandi se extendió rápidamente a otras farmacéuticas y mercados negros de Estados Unidos, quienes pronto culparían a los carteles mexicanos y proveedores chinos, a pesar de que hasta hace poco Johnson & Johnson serían los principales proveedores de opioides al interior del país. En 2019, Insys pagaría solamente $225 millones y 10 días después se declaró en bancarrota. El fentanilo es capaz de causar confusión, náuseas, pérdida del conocimiento y una felicidad extrema o euforia, la misma euforia que sentían estas empresas al llenar sus bolsillos de dinero a causa de los problemas que ellos mismos habían causado. Miles de adictos que terminaban encontrando en el fentanilo la salida más económica y extendida para su siguiente dosis. Como te mencioné anteriormente, el principal problema de una droga adictiva es su accesibilidad, y las numerosas formas que ha tomado el fentanilo son una prueba de ello, llegando a incluir en ella su forma colorida, el fentanilo arcoíris, una forma utilizada para atraer a los jóvenes, engañarlos para que piensen que es seguro, como un dulce, un juego. Una droga ilícita oculta tras la etiqueta M30 característica de la oxicodona. Las cifras no paran de aumentar y la epidemia de los opioides, fomentada ahora en el fentanilo, no parece detenerse. El país decide lavarse las manos y culpar al extranjero de esta crisis. Sin embargo, al mismo tiempo prueban drogas cada vez más potentes como Desuvia, un opioide de administración intravenosa 10 veces más fuerte que el fentanilo, droga que ellos mismos crearon, aliviando los dolores de la gente solo para atarlos a las más fuertes cadenas de la amapola. En Estados Unidos, la hipocresía es el opio del pueblo. Te ha hablado el señor Fractal y gracias por ver el video.